Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy voy a tratar varios temas. El principal, o uno de los principales, es la represión de una manifestación pacífica en la delegación o alcaldía, bueno, creo que es delegación de Xochimilco. Hoy en la mañana se presentó en la mañanera el encargado de seguridad, el tal Batres. Bueno, no es el jefe, o era el jefe de gobierno, o es, no sé si ya tomó la clara brugada en la dirección del gobierno. Sí, creo que todavía no lo toma. Entonces este señor Batres estaba desencajado, estaba fuera de sí por ese evento de una violencia muy grande en esa delegación de Xochimilco. Fueron unos policías y otros que los acompañaban, golpeadores, y les pegaron muy fuerte a las personas que estaban indefensas, a todo tipo de personas, a niños, señoras, ancianos, hombres, jóvenes. En este canalito están 2 videos de las noticias donde se ve que además hubo 2 enfrentamientos. El primero fue allá donde los reprimieron y el segundo fue donde estaban apresados 5 de los manifestantes, que es increíble que si los manifestantes no estaban cometiendo ningún delito, fueran a reprimirlos. Bueno, entonces. Y les digo que el tal Batres estaba en la mañanera desencajado y no sabía qué decir. Que se van a tomar medidas, como siempre, esto y aquello. ¿Qué denota esto? Que la gente se puede salir de control fácilmente y que empieza la violencia ante la tolerancia que había antes, o hay todavía ante los delincuentes y ante cualquier persona para manifestarse, para quemar coches, para lo que sea, vehículos. Comienza entonces una represión. Y esa represión es violenta, como la del 68. Ahorita es pequeñita. Fue a un grupo de unas 100 personas. Pero ya se ve que este gobierno de la Cuarta Transformación es igualito al de Díaz Ordaz. Nada más que ahora tienen un poco de prudencia, entre comillas, pero ya no van a tener. Esta es una muestra de lo que sigue para la ciudadanía. Luego está toda la suciedad, la porquería de la instalación de la Cámara de Diputados y la de senadores, que ahora sigue. En la Cámara de Diputados, que se hizo en la Magdalena, de allí vamos a decir, del Estado de México, en una cancha de básquetbol o deportiva grande, por supuesto, pero se hizo un desorden y eso va a tener repercusiones. Por lo pronto parece que no, pero enseguida sí. Por lo descuidado, por lo soberbio, por la prepotencia de las mayorías de diputados y de senadores. ¿Cómo pasó esta sesión? Que como los manifestantes del Poder Judicial y los jóvenes tomaron
la sede del Senado. Entonces se fueron a la Magdalena a sesionar, pero allí fue un problema muy grande. ¿En qué sentido el desorden? Bueno, es que para tomar lista, no sé cuántos son, creo que 500 diputados, y todo el tiempo que duró, porque duró desde una mañana hasta otro día, y los diputados no aguantaron y dejaron a sus choferes y a sus representantes para que votaran. La primera falla, no tomaron lista y no rectificaron que fueran los que deberían de estar. Primera cosa. Segunda, la votación a mano alzada. Entonces, tampoco, bueno, ¿quién levantó la mano? Si era una multitud de gente. ¿Quién levantó la mano? Bueno, allí hay otro error que posteriormente va a tener consecuencias. Ahora está lo de los senadores, que aparte de los dos traidores del PRD, nuestra senadora aquí de Michoacán, la Saucedo, y el de Tabasco, el campesinito aquel ignorantito. Bueno, también les diré que ya estamos en un congreso de tamaleras, enchiladeras, taqueros, cortadores de frutas, personas sin preparación completamente, y que les piden que voten por algunas cosas como lo de que se aprueben las disposiciones que ya tenían para aprobar leyes, por ejemplo, las 18 propuestas del presidente, que ahí van poco a poco, para desaparecer los organismos independientes, autónomos, los órganos autónomos. Todas esas votaciones son nulas o son írritas. Bueno, írritas quiere decir que se hicieron de modo incorrecto, y que eso hace que irrito, quiere decir pues irritable, que eso irritable vaya a producir la nulidad de esas acciones. Acá en los senadores, como les falta uno, tienen que tener, quién sabe, 85, 86, ya no me acuerdo bien, pero es 85. Y los 43 que son de la oposición, de todos los partidos de la oposición, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, los ciudadanos obligaron a que firmaran, bueno, a que dijeran públicamente en un video que iban a cumplir el mandato de sus votantes, porque ahí está otra corrupción más. Estos dos senadores, el de Michoacán, la senadora de Michoacán y el otro de Tabasco, son traidores a los votos que les dieron los del PRD. Ellos no son dueños de los votos, no son dueños de las curules o de lo que sea. Ellos no son. Ellos son representantes de sus votantes. Los votantes no les dieron el voto para que se juntaran con Morena. Pero naturalmente que el PRD aquí de Michoacán, porque casi es el único que queda, y que en
en ese tiempo va a morir totalmente, porque ya es un partido acá de un estado ya estatal, ya murió como partido nacional. Compraron a los dirigentes aquí de Michoacán, de Morelia, del PRD, y los agregaron a Morena, pero les falta uno, tienen que ser 86. Y cuando la gente es tramposa, entonces esas trampas hasta lo quiere hacer de forma matemática. Bueno, es que ya salió el Benito Juárez, el compadre del señor presidente, de que la tercera parte, bueno, tienen que ser 2/3 partes de los senadores, y 2/3 partes serían 86, pero como hace un truquito de que son 85.35, bueno, eso es en una tienda, eso es en la repartición de un pastel o de una herencia. Tiene que ser, para que sea la mayoría, 86, no 85 y fracción. Ok, van a destazar a un senador y van a dar una parte para un lado y otra parte para otro. Bueno, esa es una estupidez, pero bueno, los mañosos buscan la forma de salirse con la suya a través de trucos para los estúpidos. Bueno, entonces por ese lado no va a funcionar. Los 43 que entre el martes o el miércoles o la semana que viene van a votar, si están en contra o están a favor de la reforma del Poder Judicial. Bueno, hasta allí es esa historia. Ahora viene la otra, que es la más peligrosa. Para que entendamos qué es la democracia, se tiene que saber que el poder se dividió entre 3 instituciones en los gobiernos republicanos, y la función de cada uno es diferente. El legislativo hace las leyes, pero él mismo. Por eso el constituyente o la constituyente que se formó al principio, el Congreso del inicio, los diputados, hicieron la Constitución de 1824, luego 27, y luego 57, y luego 17. Ellos hicieron las constituciones y no tenían que recibir consejos de nadie. El Congreso era autónomo y no debería de ser gobernado por nadie. Por eso estaban representados en el Congreso todos los ciudadanos o todos los grupos de aquellos tiempos que querían constituir unas leyes generales para un gobierno republicano. Entonces el poder legislativo es independiente. Y que haga buenas leyes, bueno, primero la Constitución ya está hecha. Ahora que todas las leyes estén de acuerdo con la Constitución, no en contra de la Constitución ni fuera de la Constitución. Luego está el Poder Ejecutivo, que va a poner en práctica, va primero a mandar que se publiquen, que se hagan oficiales las leyes que el Congreso ha redactado para que se pongan en práctica. Y después, bueno, hasta ahí. Si el Ejecutivo manipula las leyes, entonces está
el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que va a mediar entre la Constitución, las leyes que emanen del Congreso y el ejercicio de las leyes que haga el Ejecutivo. Vuelvo a repetir, las leyes deben ya de estar en la Constitución y por encima de la Constitución no hay nadie. Legalmente no hay nadie. Y las leyes después de la Constitución, como nosotros de la Constitución de 1917, esa Constitución es la que nos rige con todo el montón de parches, pero no importa. Bueno, el Ejecutivo tiene que hacer que las leyes se cumplan, pero el Poder Judicial tiene que revisar que las leyes estén de acuerdo a la Constitución y que el presidente las ejecute de acuerdo a la Constitución. Bueno, aquí ya, como ustedes ven, eso se acabó. Se acabó en el sentido de que el Congreso está en manos del Poder Ejecutivo. Bueno, y en concreto, el presidente de la República puso al Congreso y puso al Congreso porque domina a todos los mexicanos a través del ejército, a través de los narcotraficantes, a través de las dádivas, a través del miedo y a través de la ignorancia y la indiferencia del pueblo mexicano. Allí están todas las causas de que el Ejecutivo pueda apoderarse del Legislativo y en lugar de que el Legislativo haga leyes de acuerdo con la Constitución, entonces el Ejecutivo le manda hacer leyes aún en contra de la Constitución, que es lo que se está peleando ahorita. Pero, por fortuna, todavía existe algo del Poder Judicial. Y va a haber un choque, porque lo va a haber tarde o temprano, entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, porque el Legislativo está a las órdenes, es sirviente, es criado, es lamepatas del presidente. Y por eso le quieren dar un regalo antes de que se vaya, aprobando las leyes de la reforma del Poder Judicial, pero no pueden contra el Poder Judicial porque el Poder Judicial ni es del presidente ni es del legislativo, es de la organización de la República que tiene 200 años, la República Mexicana. Y la quieren destruir, pero desafortunadamente para ellos no van a poder, porque si no existe el poder judicial o es como lo quieren que está en Colombia, me parece que allá donde está Bolivia, no me acuerdo bien, no funciona. Y además allá son países más pequeños. Aquí como es un país grande, con muchos habitantes, no se puede hacer por medio de elecciones populares, la elección de los jueces. Es imposible, físicamente es imposible. Físicamente quiere decir, ni hay recursos, dinero pues, ni hay gente para que lo pueda hacer. El INE le dejaron lo mínimo, no tiene dinero para hacer esas votaciones, esas elecciones, el material que se va a gastar, de dónde va a salir ese dinero, que son miles de millones de pesos. Y por otro lado, el gobierno mexicano tiene compromisos con las Naciones Unidas y tiene compromisos con el TLC. Bueno, con el Tratado pues de Libre Comercio.
Y las leyes de México tienen que respetar las leyes de Canadá y de Estados Unidos. Y cuando Cedillo y otros promovieron ya ese comercio, bueno, ya sabemos que fue a Salinas de Gortari el que inauguró esto del TLC, antes se llamaba ya el TEMEC. Bueno, entonces, ese TEMEC exige varias cosas que no se han cumplido, pero entre ellas que haya organismos independientes, que son los 8 o 7 organismos que acaban de destruir o que, bueno, dijeron que los van a destruir, nada más falta ejecutar su destrucción, como el mismo INE, el INEGI y el IFETEL y todos los demás, esos que son para vigilar que funcionen bien los comercios, las transacciones, los impuestos, y que el poder gubernamental no abuse de nadie. Entonces, aquí hay un problema con los derechos humanos, bueno, primero con la República. Y curiosamente, cuando todo se veía perdido y que todo se había terminado y que ya no había remedio, porque los partidos que hicieron todos estos cambios, el PRIAN, junto con el PRD, ya van a desaparecer y entonces solo queda Morena, que es el primor, que es la unión del antiguo PRI con Morena, que se llama el primor. Y este primor quiere ser como el PRI de hace 70 años, todopoderoso, etcétera, etcétera. Pero ya no estamos en aquellos tiempos, por eso el PRI se acabó. El primor se va a terminar porque ahora, con esta locura que está haciendo López Obrador, de querer destruir al Poder Judicial, pues, y es que no puede quedarse, si vamos a suponer que repriman al Poder Judicial, ¿y quién va a juzgar? ¿Quién va a atender a las personas? ¿Quién va a resolver los juicios? Bueno, es como si en un partido de fútbol matan al árbitro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a jugar sin árbitro? Entonces, los más fuertes van a avasallar a los menos fuertes, se van a tener que pelear los que hacen el juego porque no hay árbitro y va a haber una confusión. Bueno, sería aquí una confusión y esa confusión traería consecuencias terribles para nosotros los mexicanos y para el TEMEC o TLC y también para todos, para la iglesia no se diga. Y ya les dije que, como decía Chávez, que estaba en una avenida grande y decía, ¿de quién es ese edificio del banco fulano de tal? ¡Exprópiese! ¿Y de quién es este otro? De un consorcio de construcción. ¡Exprópiese! Y luego el Batres haciendo escándalo de que la propiedad es del Estado y que no se tienen prestadas las propiedades como si fueran concesiones de la televisión o de la radio, está tonto. Porque la propiedad privada está dentro del Estado de Derecho. El Estado sí es el dueño de todo, entre comillas. Son bienes nacionales las iglesias y otras cosas, pero no por eso él se apodera de ellas. Pero la propiedad privada existe entre nosotros y es el respeto a lo que uno compra y vende. Y ese malvado, que ahora tenía la cara de susto, pues debe de entender, y todos deben de entender que la destrucción
de los organismos independientes y la destrucción de la división de poderes nos va a perjudicar a todos. Y ahora sí les faltan los 43. ¿Sí? Los 43. Pero bueno, eso ya veremos qué sucede con esos 43. Amigas y amigos, voy a leer sus comentarios. Malena Orduña, saludos padres, solo lo escucho sin poder comentar. Sí, ya les digo pues que tengo problemas, que bueno, están viendo que está borroso, voy a consultar con alguien a ver cómo le hago. Rosalía Moreno Blanco, buenas noches padre, cada día es más evidente esta triste realidad, Dios lo bendiga, muchas gracias. Juan González, buenas noches, padre. Hoy sí pude estar escuchándolo en vivo. Muchas gracias. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para usted y toda la comunidad. Gracias. Héctor TV, buenas noches, padre, y a todos. Gracias. Sí, el que pueda salirse de México, sálgase. Bueno, todavía no. Y además algunos nos vamos a quedar por fuerza, nosotros. Por lo menos los sacerdotes tenemos que estar aquí, al pie del cañón. Jesús Vega, Padre Segura, la división de poderes sirve para que haya una verdadera gobernabilidad. Ni uno es más que el otro. Es el equilibrio democrático de un país. Saludos. Sí, Jesús Vega, eso es. La división de poderes sirve para que haya gobernabilidad. Y ninguno es más importante que otro. Los tres son igual de importantes, pero como hemos estado en una república presidencialista, creemos que el presidente es más que los senadores y los diputados federales y más que el poder judicial. Ese y a ver qué pasa si vuelve a temblar este mes. Capaz de que el Quecas manda la ayuda a Cuba otra vez. Bueno, esperemos pues que no tiemble, pero pues tiembla hasta el mismo día y casi a la misma hora. Digo, es terrible. Velasco Pedro, buenas noches. Ah, es en Bolivia, muchas gracias. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad, con like incluido. Si pueden, pongan su like. Mario Vega, padre, buenas noches y a toda la comunidad. Que el Quecas lo nombraron en USA como depravado moral y es un cargo judicial, sí, pero ya falta poquito para que puedan llevárselo a darle algún correctivo. Caso Bexam, pues no que ya no había granaderos, los hay. El mentiroso de Palacio, los granaderos que ya empezaron a reprimir a las personas, pero también son unos golpeadores, porque eran pocos los policías, 10 policías y 20 o 30 golpeadores que los golpearon. Vean uno de los videos que tengo aquí mismo, un señor con la cara toda como si fuera un Santo Cristo. María Guadalupe Cabrera Morena, buenas noches. Faltan likes, apoyemos el canal que el Padre tiene para mantenernos informados y reflexionemos para salir de esta pesadilla en la que nos han convertido nuestra vida, este gobierno que nos ha convertido nuestras vidas en este. Sí, por favor, pongan likes. De todas maneras les digo que ya ordinariamente ahora que estoy más restringido, pero de todas formas más de 1000 personas ven este video y lo van recomendando, me parece. Ya no las comunican directamente. Alejandro Acuaz, mucha gente ignorante e ilusa dicen que Salinas fue el peor presidente que ha tenido México, pero que recuerden que él fue el que abrió nuestro país al comercio internacional.
Sí, pues, pero ¿qué hacemos con los brutos? Platícale a un burro de historia y el burro no entiende, y aunque entendiera, si es burro, pues va a repetir lo que le enseñaron, lo que le pusieron en su maceta. Marisela Veraza Méndez, buenas noches, padre. Estuve viendo las noticias de la jornada, prensa pagada por el Pejeloco, estuvieron entrevistando al Poder Judicial de la Ciudad de México y llevó gente pagada la jornada para hacer ver mal. Sí, pero precisamente por eso tengo este canalito y estoy subiendo muchos videos, porque en la prensa pagada, además, la Loreta y la otra, la Yasmín, fueron o la Batres, sí, la Lenia, fueron a un meeting con jóvenes pagados. Bueno, es que también, pues, aquí es una cosa muy triste. Los gobiernistas, los maestros gobiernistas les dicen a los alumnos, si ustedes van a un meeting para apoyar al gobierno en contra del Poder Judicial, les pongo 10. ¿Quién se va a negar a ir al meeting? Naturalmente que no fueron muchos de todas maneras. Mauricio García Padre, es cierto que en La Piedad tocaron el himno nacional de Cuba, eso sí no sé, voy a informarme. Daniel Arroyo, padre, buenas noches, le mando saludos desde Hesperia, California, lo felicito por su buena labor. Le aseguro que a diario personas reaccionan gracias a sus pláticas de mover conciencias. Muchas gracias, eso es lo que intento. José Alejandro Coutolenc, buenas noches, gracias por las explicaciones de los días anteriores. Leyendo la Revolución Mexicana, me encontré que el sistema judicial regresaría en la época del porfiriato. ¿Sí? Esperanza Montes, padre, no todos podemos huir de este hermoso país. Cuando se acabe la Suprema Corte seremos una monarquía, peor que una monarquía. Aún las monarquías de ahora son constitucionalistas. Andrés González ya está milique. Pues sí, de todas maneras les digo que como ya sé que tengo pues restricciones, no me preocupa si son ahorita poquitos o muchos. De hecho, no salen también todos los que ven, porque ordinariamente cuando ya cierro el canal, ayer eran 200 y tantos los que vieron, estuvieron en vivo, y etcétera, etcétera. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.